Bienvenidos, mi nombre es Álvaro Loman y hoy, gracias a Shadowlands, terminamos por fin el tutorial de Gamsu Quicksock. ¿Qué es Gamsu Quicksock? Es un sistema de juegos de rol para jugar partidas de investigación, pero de una manera un poquito más dinámica, más rápida y más asociada a cómo funcionarían las relaciones entre personajes, no tanto a cómo construir un misterio. ¿Vale? ¿Queréis saber más de este tipo de cosas? ¿Queréis saber más sobre qué es Gamsu, qué es Shadowlands, qué es todo esto? Shadowlands.es/Gamsu. Gamsu como chicle zapato. Entráis en la página web, lo descargáis, miráis lo que sea y sobre todo a la hora de entrar en la página web hay una cosa muy interesante que es este pedazo de PDF que os tenéis para descargar perfectamente gratuito. Es una aventura para el rastro de Chulu que simplemente metéis vuestro correo electrónico y os llegará. Eh, Muy sencilla, muy rápida y además que te explica muy fácilmente todo lo que puedes hacer con Gamsu. Gamsu estándar, no Gamsu Quicksock. Pero en cualquier caso, os viene muy bien para entender todas las dinámicas concretas. Las diferencias en este vídeo lo vais a poder ver muy rápidamente. De hecho, una de las grandes diferencias que tenemos con Gamsu estándar es las cartas. Ya las hemos estado comentando en varios momentos, en otros vídeos, como esto hablaremos luego, esto hablaremos luego, esto hablaremos luego. Y ha llegado el momento. Va a ser un vídeo muy corto, pero es muy importante que lo tengamos y es importante que tuviera como presencia concreta. Porque esta es la gran diferencia. Tu personaje va a tener tantas heridas como marque la dificultad del juego. Normalmente van a ser o 3 o 4. Hay una diferencia devastadora. O sea, tú si tienes 3 cartas, llegar a tener 3 cartas no es tan difícil. Llegar a tener 4 de lo mismo, la cosa es bastante más complicada. Entonces es interesante que elijamos la dificultad que nos interese. Una dificultad de 4 va a hacer un juego muchísimo más fácil, muchísimo más paseo que si nos metiéramos en una cosa más Lovecraftiana de yo quiero ver que puedo morir en cualquier momento, etcétera, etcétera. Entonces, elegir entre 3 o 4 cartas es diferente. Eso no significa que tengas 3 o 4 cartas en la mano. Las cartas nunca las vas a tener en la mano, no es una mano de cartas. Las cartas son simplemente recordatorios de las heridas que tienes. Aquí te vienen como algunos ejemplos de cartas. Las cartas las podéis descargar de la página web de Shadowlands también, shadowlands.es/descargas, aquí mismo os aparece en el propio PDF del Rey de Amarillo, que es lo que hemos estado utilizando para estos vídeos. Y podéis descargar las cartas. Las cartas cambian con cada juego. De hecho, dentro de Rey de Amarillo, en cada ambientación también cambian las cartas. ¿Vale? Las guerras tienen sus propias cartas, etcétera, etcétera. Y yo os digo que no son cartas al uso de las barajo y tal. Hay mucha gente que cree que tú vas a coger una herida al azar. No. Yo como director de juego voy a elegir la carta que más me interesa y te la voy a dar. Entonces, ¿por qué son cartas? ¿Por qué ese interés por poner cartas? Pues porque tienes que tenerlas delante. Cada herida no es simplemente, hey, pues ahora tienes 2 puntos menos de salud o lo que sea. Cada herida es algo que te ocurre. Es importante que ese algo sea llamativo, porque va a tener un impacto narrativo en cómo vas a estar trabajando. Por ejemplo, ves mareado, pues es no letal, no puede, pero no te permite usar impulsos. Estás tontito. Cuando abandonas la embarcación, lo descartas. Ves que no puedo decir, estás en un combate, te doy esta carta porque has tenido una herida. No, esto es cuando te has mareado porque has entrado en un barco. Te está hablando directamente cuando sales del barco de mareas. Durante todo el trayecto en barco no vas a poder utilizar impulsos. Es una carta bastante devastadora. Claro, es devastadora en el trayecto, pero luego voy a volver y voy a perderla. Se va a descartar automáticamente en cuanto parte la embarcación. Esta carta, por ejemplo, es una carta que va muy clara. Yo la tengo aquí y es un recordatorio. Joder, no puedo utilizar impulsos. Por eso es una carta, para que el jugador la pueda tener ahí delante y le moleste. Le va a estar al lado de su ficha. Le va a estar molestando continuamente cuando la vea. Y es importante que eso esté ahí. ¿Vale? Eso sería una carta, pero fijaos que luego al lado hay como una versión más tocha. Cuando dice no letal es porque en principio esta nunca la vas a poder dar como tercera carta. O
sea, o cuarta, dependiendo de tal. Por eso pone no letal. Cuando pone no letal nunca va a poder ser la última carta, no va a ser la carta que te mate. Ira de Poseidón es una versión gorda de mareado. Es decir, yo tengo mareado y vuelvo a recibir una herida. Podría llevarme Ira de Poseidón, que no puedo utilizar impulsos, tengo -2 a las tiradas, excepto preparación, tal. Pero normalmente no va a ser así. No va a ser el como yo tengo la primera y me han vuelto a herir, me dan la segunda. Normalmente es el máster el que decide. Te doy la primera o la segunda dependiendo de lo que haya pasado. Si yo cuando te hago entrar en el barco, cuando entres en el barco, te hago hacer una tirada de salud para ver si cómo reaccionas ante el barco, etcétera, etcétera, y fallas la tirada por 1, pues a lo mejor te doy la carta de mareado. Si fracasas la tirada, encima estás narrando que tu personaje tiene miedo al agua, pues a lo mejor te doy la segunda. ¿Por qué? Porque incluso aunque yo tenga un número X de cartas, que es lo que va a ser mi barra de vida, por así decirlo, esas cartas pueden ser más o menos impactantes en el juego en sí. Cuando elegiré una, cuando elegiré otra, narrativamente, el máster lo decidirá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente fijaos que funciona de una manera muy similar. Embriagado y intoxicado, lo mismo. Es como la versión leve y la versión grave de lo mismo. Exactamente de lo mismo. ¿Vale? Yo tendré la carta, la podré utilizar. Y que no quieres imprimirte las cartas, no es necesario. Tú tienes tu tablita y tienes un post-it, se lo escribes en el post-it y se lo das al jugador. Es importante que él lo tenga en su ficha. Él incluso podría simplemente leérselo y que él la apuntara en la ficha. Pero el efecto de tener como algo colocado encima suele tener un efecto mucho más impactante, ¿vale? Veis que, por ejemplo, Abrasión no tiene una segunda carta aquí. ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos quedado sin cartas? Que va, hay muchísimas más debajo. Pero esta no tiene una segunda carta. ¿Por qué? No tiene versión grave. Es leve. Ya está. Esto es una abrasión, es no letal, tiene un dado antes de usar un impulso de una habilidad con un 2 o menos, no puedes usarlo y descartas en una tirada de una habilidad física. Es decir, cuando hagas una habilidad física vas a descartar esto. Me vas a obligar yo como jugador a que utilice habilidades físicas para poder superar mis cartas. Porque si yo nunca hago una habilidad física, me iré quedando con cartas y cartas y cartas y seré mucho más fácil que me pase algo. Entonces me obliga a ponerme en peligro, porque a lo mejor mi personaje, si yo he tenido esta abrasión y si el máster ha sido inteligente, sabe que las habilidades físicas para mí no son especialmente buenas y me va a obligar a hacerlo. Veis que hay una parte de una estrategia de máster obligando a poner en bretes a los jugadores aceptando ese reto para intentar mejorar. Todo construye narrativa y es lo realmente interesante de esto. Cerrado en el retrete, dolor en la tripa, veis que es lo mismo. No hay muchas cosas diferentes. Mira, en el momento que tengas éxito en una tirada, descartas esto y mientras vas a tener -1 a las tiradas de tipo físico. Más cosas así raro. Quemado. Mira, cambia por malherido tras fallar una tirada. Muy interesante. O sea, yo tengo una carta que luego voy a descartar y cambiar por otra después de que haga X. Por lo tanto, es una carta que me va a obligar a cada vez más, cada vez más. Es muy, muy curioso que esto pueda pasar. Luego, por ejemplo, hay una carta que me llama mucho la atención. ¿Ves? Esta es una carta que sería grave, pero que no tiene versión leve, justo lo contrario de lo que habíamos dicho antes. Y fijaos esto, lesión permanente, continuidad. Y no hay nada más de texto. Una que es continuidad es porque no la voy a descartar nunca. La siguiente aventura que juguemos seguiré teniendo esa lesión permanente. ¿Veis que no me da nada? No me quita nada. No es una carta que me vaya a molestar durante el juego. Pero la voy a tener. A partir de ahora, en vez de 3 cartas de herida, solo voy a poder tener 2 o 3 si fuera 4 al máximo, ¿vale? Es muy importante que esto lo veáis. Luego se replica lo mismo en las cartas veis que hay muchísimas cartas porque hay muchísimos conceptos. Hay incluso cartas que son específicas para si te peleas con este tío nada más, ese tipo de cosas. Más adelante veremos las cartas de conmoción, ¿veis? Aquí y funcionan de la misma manera. ¿Vale? Mira, si consigues la forma de escapar vas a descartar esta carta, pero oye, luego tienes la versión en un aprieto en el que te va a pasar algo parecido, pero cuando la descartes tiras un dado y si sale impar te llevas una carta diferente. ¿Veis que todo esto tiene que ver con eso? Si yo estoy en un combate super mega complejo y me llevo una carta, pues probablemente sea una de las tochas.
pero a lo mejor el máster no quiere molestarme mucho, me va a dar algo que no tenga un efecto dentro del combate. Bueno, iréis viendo. Pero esto realmente es todo. Las cartas tienen un poder súper grande, porque aunque son una mecánica muy sencilla de tienes una carta, sumas 3 y estás muerto, que por lo tanto no tiene que ver con una barra de vida, como decíamos al principio. Esto no es una barra de vida, esto es, hey, he tenido mucho foco, he estado muy en el combate, me he llevado muchas tortas y llega un momento en el que no puedo llevarme más. Esto sería y además te ponen incluso ejemplos en el juego de tienes una carta que es, yo qué sé, aturdido, otra carta que es arañazos, y la tercera carta te mata porque estás aturdido con un arañazo. Pues sí, la tercera carta es que estás ahí súper desconcentrado durante una conducción y te estrellas con el coche y mueres en una bola de fuego terrible. Con la conmoción pasa lo mismo, ¿vale? Es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Impactado, -1 las tirades de estabilidad. ¿Ves que esta carta no tiene manera de quitársela? No es una cosa tan grave, bueno, -1 las tirades de estabilidad, pero no tengo manera de quitármela. ¿Cómo me la voy a quitar? Al final de la sesión. Así de sencillo. O al final de la aventura, dependiendo ya del sistema, del juego, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, espero que os haya servido de ayuda, espero que estos vídeos os hayan animado maravillosamente a que le deis una oportunidad al Rey de Amarillo o cualquier otro juego con el sistema Gamsu, Quicksock, y os animo a que probéis todo lo que sea y me preguntéis cualquier cosa, que seguro que os puedo ayudar. Muchísimas gracias y hasta otra.